Bueno, ahora vamos a ver cómo traducir las dimensiones de un mueble en una lista de corte, que es fundamental. Pongamos de ejemplo una repisa. Imagínense que vamos a hacer una repisa así, un rectángulo y una división. Nada más, súper simple. 45 de largo por 30 de alto. ¿Ya? Nada más. ¿Cuál es el problema de ese diseño? Es como que un sastre, tú le mandas a hacer un traje y te dibujara así. Sin hombros, sin cadera, sin nada. En el fondo, cada vez que yo diseñe o que dimensione un mueble, por más feo que sea, tiene que tener el espesor. Aunque el dibujo no esté bien acabado, tiene que considerar el espesor de los elementos. Entonces, en realidad, esa sería nuestra repisa. Además que aquí yo ya tengo ciertas decisiones de diseño. Yo sé que es la cubierta y la base la que queda tapando los dos verticales. Los dos verticales se cortan y la cubierta y la base quedan sobre ellos. Vamos a hacer nuestra lista de corte. ¿Qué es lo que necesitamos saber para una lista de corte? Yo lo ordeno así normalmente. Cantidad, guión, largo por ancho. Y vamos a hacer una tabla. Aquí vamos a poner todas las cantidades, los largos y los anchos. En la parte de arriba de la lista siempre vamos a poner las piezas más grandes. Eso es muy importante. En un mundo finito, donde las piezas son escasas, es muy normal que ustedes tengan pocas piezas grandes y muchas piezas pequeñas. Y lo peor que les puede pasar es que partieron dimensionando las piezas más pequeñas, tomaron una pieza grande que tenían, la cortaron en un trozo más pequeño y después abajo de la lista aparece la pieza grande y un desastre. Siempre arriba de la lista va la pieza de mayor tamaño. En este caso sería la cubierta y la base, ¿cierto? Dijimos nosotros que tenía 45 nuestra repisa y para seguir trabajando con los módulos que ya mencioné, vamos a imaginarnos que de fondo tiene 23 centímetros. Entonces, la primera pieza, ¿cuál sería? La cubierta y la base. Entonces necesitaríamos dos piezas de 45 por 23. Lo que no le he mencionado y que es importante es que el espesor del material, en este caso vamos a trabajar, es de 18 milímetros. Entonces, ¿cuánto mide la repisa central? Es 45 menos 1,8 y 1,8, que eso es 41,4. Entonces, tendríamos 2 de 45 por 23 y una de 41,4 por 23. Después vienen las dos verticales, que en este caso dijimos que el alto total iba a ser 30. 30 menos 1,8 y 1,8 me da 26,4. Entonces necesitaríamos 2 de 26,4 por 23. Si se fijan, en la lista de corte, la longitud están ordenadas de mayor a menor, 45, 41, 26. Y los anchos están en la misma columna y son todos iguales, porque la repisa toda va a tener el mismo espesor. De hecho, como les comentaba antes, si esta fuera 23,1 daría lo mismo, porque esto va a ser 23,1 y esta va a ser 23,1. En el fondo no importa cuál es la profundidad exacta, sino que todas sean iguales. Entonces es muy práctico que en mi lista de corte todas las que son de 23 o todas las que son de 29 o lo que sea aparezcan en la misma columna y estén relacionadas. Entonces cuando uno va a cortar, corta primero, pone la guía en la dimensión y corta todas las piezas que tengan 29, todas las piezas que tengan 23 o el módulo que tengan, y así van a obtener la misma profundidad. Y eso va a permitir que el fondo de tu mueble tenga una profundidad consistente y que todas las repisas tengan la misma profundidad. Es importante que sepan identificar cuáles son las piezas claves que hay que cortar a sobre medida. En este caso sería esta repisa. ¿Por qué? Esta repisa, por matemática calculamos que 45 menos 1,8 y 1,8, que era el espesor del material, nos va a dar 41,4. Pero eso es solo matemática. Como ya comenté, 45 no existe. ¿Y qué es lo que vamos a tratar de conseguir? Que el 45 arriba sea igual al 45 de abajo. Con eso ya nos vamos a dar por pagado. El 18 es un número nominal. No quiere decir que tenga 18 milímetros de espesor. Si tú con un pie de metro ves cuánto tiene la placa, tiene 17,58, 17,80 y algo, un poco más de 18, pero no tiene 18. Y además, esta unión, una vez que nosotros entaruguemos, encolemos, atornillemos, lo que sea que hagamos, no nos va a quedar perfectamente a plomo. Por lo tanto, la relación entre esta pieza y esta pieza no necesariamente va a ser 3,6, y lo más probable es que no sea 3,6 centímetros de diferencia, sino que sea algo cercano pero nunca igual. El problema de esta repisa es que la diferencia entre que la repisa entre, no entre y quede suelta puede ser una décima de milímetro. Entonces, si esto no es 45, porque no sé, quedó en 45,04, el espesor del material no es 18 porque es 17,97,
el encastre no quedó a plomo, quedó medio décima de milímetro afuera o media décima hacia adentro, es imposible que esto esté dentro del valor numérico. Por lo tanto, esta pieza sí o sí hay que cortarla sobre medida, que quiere decir que le vamos a dar unos 2-3 milímetros de holgura y la vamos a cortar solo una vez que tengamos construido el perímetro externo. Entonces, a esa pieza yo le hago un más en mi lista de corte, para saber que ese es el largo nominal, pero no la tengo que cortar a ese largo, la tengo que cortar por sobre ese largo. Tenemos el tema numérico. 2, empezar a ya trabajar como carpintero y entender cuáles piezas son claves y tengo que cortar a sobremedida. Me parece importante que entendamos que hay otro nivel de información que podemos agregar a una lista de corte. Decimos largo y ancho. Hay gente que me habla de alto y en realidad alto es una posición en el espacio. Cuando hablemos de piezas siempre vamos a hablar de largo, ancho y espesor, ¿ya? Y largo siempre va a hacer referencia al sentido de la veta. Por ejemplo, si yo quiero especificar una tapa de cajón con la fibra en este sentido, me refiero a la fibra externa, no la que se ve, que quiero que estéticamente el cajón luzca con la fibra en vertical. Voy a especificar que la tapa del cajón tiene 10 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho, por ejemplo. Si se fijan, el largo es menor que el ancho, pero es la dirección en la que quiero que esté la fibra. Entonces yo acá agregaría, por ejemplo, una placa de 10 por 40. Entonces, de nuevo, en la columna de largo están todos los largos, están todos los sentidos de la fibra. Y en la columna del ancho nos quedan asociados todos los que son del mismo ancho. Eso va a facilitar bastante después el proceso y no vamos a cometer el error de cortar una pieza de 23 de ancho, después ir a la de 40 y después recién darnos cuenta que había otra de 23, porque va a ser muy difícil que copiemos el mismo 23. En ese caso, porque a veces pasa que uno cambió la guía, cambiaste el parámetro y tienes que volver, lo mejor para mí es achicar el mueble. En este caso, si estábamos en 23,1 y perdí la referencia y tengo que volver al mismo 23,1, yo prefiero achicar a 23,05, por decir algo. Tienen que entender todas las derivaciones del cambio que acaban de hacer, porque si se achica el fondo, ojo, ¿qué pasa con los cajones? ¿Qué pasa con los fondos de los cajones? ¿Qué pasa con los espesores de las puertas? Todo tiene que cambiar. Cuando cambiamos algo de 23,1 a 23,05 no va a pasar mucho, pero es algo que tienen que tener a consideración. Otra recomendación es que pongan códigos a cada pieza. Por ejemplo, si van a hacer la puerta, bueno, que sea la P, la cubierta, la C, la repisa R, una vertical V y así. Pongan letras que tengan sentido para ustedes. Pueden agregar un número después, la repisa 2 o algo por el estilo, pero traten de que los códigos tengan un sentido que les hable de la ubicación de la pieza en el mueble. Es muy distinto cómo vamos a tratar la cubierta del mueble a cómo vamos a tratar el fondo del cajón. Mientras tú seas metódico, seas ordenado, vas a poder conseguir un buen resultado. Al curso de nosotros ha venido niños de 12 años o gente de 80 años, de toda la edad, de todos los talentos, se los prometo, y todos terminan en el mismo resultado. Un proyecto bien realizado, con un cajón que corre, con un mueble que no cojea y con un proceso agradable, que eso para mí es lo más importante, porque que se enganche con el oficio tiene que ver con que tengan una buena experiencia. En la próxima unidad vamos a ver todo sobre las herramientas que vamos a utilizar.